todos a un vídeo más de flores y mariposas. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes. En esta ocasión vamos a hablar sobre los numerosos usos y beneficios que tiene para nuestra salud el romero. Además de ser muy bonita, huele muy bien y yo te recomiendo su consumo ya que es una planta aromática de las que no pueden faltar en tu cocina. Además, el romero es una medicina natural muy potente. Su nombre científico es Rosmarinus officinalis. Esta última palabra significa medicinal. Así que todas las plantas que veáis que al final tengan su segundo nombre officinalis es que tienen propiedades medicinales muy buenas para el ser humano. Ha llegado el momento de que te pida que me dejes un me gusta a este vídeo y compartas con familiares y amigos que les pudiera interesar. Gracias. Para empezar, el romero se suele tomar haciendo una infusión, un té de romero, o también lo podemos consumir seco para echar en las comidas, ya que da un delicioso sabor. Os recomiendo que compréis una plantita y ya de ahí hagáis esquejes para poder tener todas las plantas que queráis. Si queréis reproducirlo por esquejes es muy sencillo. Solo tenéis que cortar una ramita y dejar en agua en una botella al sol. Le vamos a estar cambiando el agua pues una vez por semana y ya veréis cómo prácticamente en 2 o 3 semanas como máximo ya conseguiréis que nuestro esqueje saque unas preciosas raíces. Si no quieres esperar tanto, puedes probar con los abonos caseros que tenemos en este canal y que aceleran el proceso de casi lo reducen a la mitad de tiempo. Una vez conseguidas las raíces en nuestro esqueje de romero, ya estaría listo para plantar en una maceta. Hay que recordar que para que las raíces tengan la humedad necesaria, te aconsejo que en el fondo de la maceta pongas trozos de esponja de fregar, de esa que está vieja y que estás pensando en tirar a la basura. También puedes colocar una bayeta vieja si lo prefieres. Bueno, yo te voy a dejar los vídeos, estos dos, en la descripción para que sepas paso a paso cómo hacerlo. Es muy fácil, muy beneficioso para tus plantas y al mismo tiempo muy beneficioso para el medio ambiente, ya que estás reciclando materiales que de otro modo terminan en el cubo de la basura. Bueno, a la hora de hacerte un té de romero será suficiente con utilizar unos 5 gramos de hojas de romero, sin el tallo, solo las hojas. Lo pones en unos 150 mililitros de agua hirviendo, no es necesario añadir nada más, pero si no te gusta del todo el sabor, siempre podrás añadir un poquito de miel. Pero antes de tomar cualquier tipo de infusión, ¡ojo!, consulta a tu médico o especialista. No vaya a ser que por tus circunstancias personales este tipo de infusión no sea adecuada para ti. El romero suele utilizarse para combatir los dolores de cabeza, ya que tiene propiedades antiinflamatorias. También es diurético y ayuda a expulsar los líquidos y las toxinas del cuerpo. También podría ayudar a combatir la diabetes y mantener los niveles de diabetes bajo. Esto sucede debido a que cuando tomamos té de romero ayuda a reducir la glucosa y aumenta la insulina. También se dice que el romero ayuda a purificar el hígado, además ayuda a hacer la digestión. También tiene un efecto antiplaquetario. ¿Esto qué significa? Que ayuda a mejorar la circulación y así evita la formación de trombos. Seguro que no sabías que el romero también lo puedes utilizar como un champú natural que te va a quitar bastante la caspa y la grasa que se acumula en el cuero cabelludo. Solo con aplicarte un poco de té de romero en la cabeza, esto vas a conseguir muy buenos beneficios. ¿Cada cuánto tengo que tomar el té de romero para que me sea efectivo? Pues al igual que a las plantas no les podemos echar demasiado abono de golpe, pues lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Lo recomendable es tomar un té al día durante 3 meses y luego ya descansar por lo menos un mes. Pero como ya te he dicho, antes de tomar cualquier planta medicinal, consulta a tu médico o especialista. Con relación a los efectos secundarios del romero, te diré que si nos excedemos tomando romero, te puede dar vómitos y náuseas, ya que por consumir un exceso, pues el cuerpo no lo asimila bien, igual que si tomas algún tipo de medicamento en exceso.
Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Aprovecho a pedirte que me dejes un me gusta y te espero en el siguiente vídeo. Un saludo.